Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Óscar González y desde luego en los próximos minutos le vamos a dar cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludamos a mi compañera Eusiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por el bien de México, espero que la reforma judicial construya un mejor sistema de protección de derechos, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo lamentó que la reforma judicial desaparezca en las salas de la Corte. Las sentencias de la Corte honran la confianza ciudadana en el máximo tribunal, aseguró el ministro Alberto Pérez Dayán. La Suprema Corte entregó a la Tesorería de la Federación más de 853 millones del fideicomiso Fondo Jurica. Vámonos ya con todas las noticias esta semana en sesión solemne. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández rindió su segundo informe anual de labores. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, deseó que la reforma constitucional al Poder Judicial tenga consecuencias positivas para México. Que la expresión exclamada por algunos, sí se pudo, solo tendrá sentido, no ahora, sino cuando, en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos. Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos. En sesión solemne, con la presencia de integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en su segundo informe anual de labores, la ministra presidenta identificó dos retos de origen para el éxito de esta reforma: la narrativa para deslegitimar a la Judicatura Federal sin pruebas por más de 6 años y una falta de diagnóstico. Destacó la molestia causada por decisiones de la Corte respecto del traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, la clasificación de información como de seguridad nacional de proyectos prioritarios del gobierno y el Plan B. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo. Subrayó que el Poder Judicial Federal nunca se opuso a un proceso de reforma, sino lo que buscaba era la transformación con una auténtica participación de todos los sectores de la sociedad. Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir. La ministra presidenta reiteró su compromiso y la responsabilidad en el desempeño de la función jurisdiccional. El trabajo de cada uno es la mejor voz. Y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es su legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Tras rendir su informe, la ministra presidenta declaró clausurado el segundo periodo de sesiones de la Corte de este año. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
En el año que se reporta, se turnaron 3.853 asuntos para estudio del Tribunal Pleno y de las salas. Se promovieron también 449 controversias, de las cuales 299 fueron admitidas. También se promovieron 197 acciones de inconstitucionalidad, de ellas fueron admitidas 189. Amparos en revisión, se tramitaron 832 y se admitieron 486. Amparos directos en revisión, se registraron 8.334 y se admitieron 1.472. Contradicciones de criterio, se presentaron 284 y fueron admitidas 202. Se interpusieron 583 recursos de reclamación en contra de 37.416 acuerdos emitidos y se resolvieron 63 incidentes de inejecución de sentencias. Y al rendir su informe de labores como presidente de la primera sala, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo lamentó que la reforma judicial desaparezca las salas de la Corte. En el que sería el último informe de labores de la primera sala de la Corte por su eliminación tras la reforma judicial, su presidente, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dijo que este año marca el final de una etapa en la justicia mexicana que será recordada como fructífera y trascendental. Preocupa profundamente que estos cambios destruyan los muchos aspectos positivos sobre los que se ha construido nuestra labor. Con honestidad, debemos reconocer que no logramos advertir a la sociedad sobre los riesgos y problemas inherentes a esta reforma. A pesar de nuestros esfuerzos, el mensaje no llegó oportunamente ni con la fuerza necesaria. Lamentó la eliminación de las salas, lo que dijo impactará en la eficiencia y calidad de impartición de justicia. Hizo un llamado a las personas que ocupen el cargo de ministras y ministros tras la elección del año entrante a asumir la responsabilidad que hay en la protección de los derechos de las personas. Que aquellos que asuman la tarea de impartir justicia nunca se alejen de la independencia, de la honradez, de la capacidad y la serenidad que se requiere para llevar a cabo este compromiso de vida que es la judicatura. Asimismo, que continúe la disposición de este alto tribunal para proteger los derechos fundamentales y libertades que amparan nuestro orden jurídico nacional. En su informe destacó la resolución de 2.176 asuntos en este periodo. 1.829 mediante resolución colegiada en 37 sesiones públicas, 39 por acuerdo de presidencia, 43 remitidos al Tribunal Pleno o a la segunda sala y 265 por returno. Al cierre del ejercicio, los expedientes pendientes disminuyeron en 51 respecto del año previo. Entre los casos relevantes destacó algunos referentes al agravante del delito de corrupción de menores, desaparición forzada, reparación para una menor víctima de violación que enfrentó obstáculos para acceder a la interrupción de su embarazo, otro asunto sobre internamiento involuntario de una persona con discapacidad, entre otros. Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán, al rendir el informe de labores de la segunda sala, aseguró que las resoluciones del alto tribunal son decisiones democráticas que reflejan la confianza ciudadana en el Poder Judicial. El ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala de la Corte, aseguró que las decisiones democráticas en ocasiones pueden tomar rutas accidentadas. Esto al referirse a la próxima desaparición de las salas de la Corte con la reforma constitucional al Poder Judicial y en la rendición del último informe anual de labores de este órgano. Nuestra democracia ha decidido en ocasiones caminar por rutas a veces accidentadas y a veces inciertas. Hoy estamos en una de ellas. Lo que nos ha rescatado y nos impulsa en estas circunstancias es nuestra vocación y lealtad a la Constitución, fundamento de nuestra nacionalidad y proyecto colectivo de una vida mejor. Deseo sinceramente que esto que viene no termine siendo simplemente un recuerdo de todo lo perdido. En la presentación del informe anual de labores de la segunda sala, el ministro Pérez Dayán aseguró que el orden jurídico debe siempre ser el eje de actuación pese a las críticas.
Los asuntos que en esta ocasión se reportan son constancia y recordatorio de que nuestra labor va mucho más allá de un intercambio de opiniones. También reflejan una profunda reflexión para hacer bien las cosas, que los principios y el orden jurídico no pueden ni deben ser distorsionados por mayores que sean las críticas, las presiones y los reproches. En cifras de este año, informó que la sala recibió 1.801 expedientes, sumados a 412 del periodo anterior. Egresaron 2.012 expedientes, es decir, más del 90% del total de asuntos en existencia. Entre los casos resueltos destacó criterios relativos a la libertad de tránsito, el derecho a recibir pensión por viudez en condiciones de igualdad, la protección a personas refugiadas a la luz del interés superior de la niñez, la obligación para quienes brindan servicios de evitar prácticas engañosas hacia los consumidores, el registro de personas migrantes detenidas, entre otros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El informe de labores 2023-2024 del Poder Judicial de la Federación destaca las acciones emprendidas por la Suprema Corte para el combate a la corrupción. Para erradicar esta práctica, se facilitó la presentación de denuncias contra personas servidoras públicas y para la adecuada investigación de las presuntas faltas administrativas. En el año, se tramitaron 691 expedientes, de los cuales se resolvieron 551, y se formularon informes de responsabilidad administrativa en 242 casos. En 8, se impusieron sanciones conforme a la ley. En combate a la corrupción, precisamente se llevaron a cabo 42 mecanismos de fiscalización, consistentes en 37 auditorías de cumplimiento y en 5 revisiones, lo que permitió detectar acciones y omisiones que, a su vez, posibilitó formular 175 recomendaciones a los entes auditados. En tanto, la Suprema Corte dio a conocer que, conforme al artículo 10º transitorio de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, se instruyó a Banobras y a Nacional Financiera entregar a la Tesorería de la Federación los recursos de cada uno de los fideicomisos en los que el máximo tribunal es fideicomitente, por lo que Banorte enteró a la Tesorería de la Federación 853.913.710 pesos que se encontraban en el fideicomiso Fondo Jurica, por lo que, precisamente hacia el resto de fideicomisos constituidos en NAFIN, la institución financiera informó estar impedida legalmente para cumplir con la instrucción girada por la ministra presidenta en virtud de diversas suspensiones definitivas otorgadas en contra del decreto por el que se adicionó un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más. Al regresar, eligen a la ministra Loretta Ortiz Alf como presidenta de la primera sala. Vámonos con más información. Por unanimidad se eligió a la ministra Loretta Ortiz Alf como presidenta de la primera sala, quien asumirá el cargo en enero. La ministra Loretta Ortiz Alf fue electa presidenta de la primera sala de la Corte para el periodo 2025. Esto por unanimidad de votos de las ministras y ministros integrantes de la sala. Así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de esta primera sala que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si no lo hiciere así, que la nación se lo demande. Sí, proceso. Mucho éxito, señora ministra. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente saliente, agradeció a las ministras y ministros y al personal por su compromiso para el adecuado funcionamiento de la sala. Quiero reiterarles a las señoras ministras y a los señores ministros su colaboración, su apoyo, su buena disposición para que los trabajos de la presidencia de la sala hayan podido hacerse de manera adecuada.
En nombre de las ministras y ministros integrantes de la sala, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá reconoció la labor del ministro Pardo durante su presidencia. Le agradecemos mucho la conducción y la paciencia que ha tenido para con nosotros y sobre todo el haber participado durante este periodo de 2 años muy intensos en el Poder Judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos para 2025 con las reducciones anunciadas a la Suprema Corte de 714.400.000 pesos, 13.117.200.000 pesos para el Consejo y 210.600.000 pesos para el Tribunal Electoral. Argumentó que los recortes son acordes con la reforma judicial, que prevé la reducción de 11 a 9 ministros y ministras, la desaparición de las salas y de las pensiones vitalicias. Ante esta medida se dio a conocer que en mérito de las gestiones realizadas por la ministra presidenta a través de la Secretaría de Gobernación, la titular del Ejecutivo manifestó su compromiso de llevar a cabo las gestiones conducentes para que el Poder Judicial cuente con los recursos necesarios, para que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 10º transitorio de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial. Las gestiones que está realizando la ministra Norma Piña con la Presidencia de la República a fin de garantizar el presupuesto que garantice el pago y cumplimiento de todas las prestaciones de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Precisó que la titular de Gobernación indicó que en el caso de que los recursos autorizados por la Cámara de Diputados resulten insuficientes o afecten algún derecho de los trabajadores, cualquiera de los órganos que integran al Poder Judicial podrá solicitar la suficiencia o ampliación correspondiente para garantizar el cumplimiento de los compromisos laborales. Y en torno a este tema, la Jufed aseguró que los recortes al Poder Judicial afectan la independencia judicial y atentan contra la irreductibilidad salarial de las personas juzgadoras y trabajadores, derechos protegidos por convenciones internacionales. Además, afectará la operación de los órganos jurisdiccionales, lo que podría incidir en la calidad y eficacia de la impartición de justicia, alentando procesos o limitando el acceso a los servicios que los ciudadanos esperan del sistema de justicia, violando su derecho humano a una justicia pronta y expedita. Recordó que se han dictado suspensiones en amparo para proteger la irreductibilidad precisamente que tienen los ingresos de las personas juzgadoras y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha advertido también sobre la importancia de garantizar la independencia y autonomía de los poderes judiciales a través de la protección de sus presupuestos. Advirtió que esta reducción podría afectar negativamente la capacidad de los tribunales para administrar justicia de manera independiente e imparcial, especialmente a los más vulnerables, erosionando la confianza en el sistema de justicia y disminuyendo la protección de los derechos humanos. Y en más, la elección de personas juzgadoras por voto popular podría socavar seriamente la independencia judicial, así como la capacidad del Poder Judicial de defender eficazmente el Estado de Derecho. Así lo señaló el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. En el marco del Día de los Derechos Humanos, indicó que la implementación de la reforma judicial en México sigue siendo una preocupación para Naciones Unidas. Sigo preocupado por la reforma judicial. Lo he dejado muy claro, porque tenemos que algunas de las disposiciones tienen el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial, así como también su capacidad para defender el Estado de Derecho. Así que he pedido a los responsables de la toma de decisiones que aseguren la independencia del Poder Judicial y que garanticen que las personas candidatas que se presenten sean personas íntegras e idóneas. Asimismo, advirtió que la ampliación de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta para el combate al delito, porque lo que se requiere es totalmente lo contrario, alejarse de las políticas de encarcelamiento. Y durante la presentación de algunas obras editadas por la Corte, se advirtió que los juzgadores locales no aplican los precedentes del Alto Tribunal por los que los desconocen.
Alejandra Martínez Verástegui, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, aseguró que las personas impartidoras de justicia en el ámbito local se enfrentan a diversos retos para conocer criterios fundamentales de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de los asuntos del país se quedan en justicia local. Los que llegan a justicia federal son alrededor del 15 o 20%, el resto se queda en justicia local. No es que los jueces, sobre todo y las juezas de primera instancia, muchas veces se nieguen a aplicar estos criterios, sino que es muy difícil conocerlos. En la presentación de cuadernos de jurisprudencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Alejandra Martínez Verástegui insistió en que los criterios interamericanos, pese a ser obligatorios e exigibles en tribunales, las personas no los conocen. Se trata de casos de violaciones graves a derechos humanos. Nos daría muchísimo gusto que fueran útiles, repito, sobre todo para mejorar la protección de los derechos humanos y la impartición de justicia en el país. Explicó que estos cuadernos son de acceso gratuito en versión electrónica en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos saludó la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito en Nuevo León, que confirmó la condena de 90 años a 5 militares por la ejecución extrajudicial de 2 estudiantes del TEC de Monterrey. Destacó que tras un análisis de las pruebas y los argumentos de las partes, el tribunal concluyó que existían elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de los elementos castrenses, incluyendo la alteración de la escena del crimen. Reconoció que esta decisión reivindica a las víctimas y a sus familiares, recoge la importancia del protocolo de Minnesota para la investigación de este tipo de casos y evidencia la importancia de contar con autoridades judiciales independientes. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 29 criterios de diferentes órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 4 corresponden a criterios de la segunda sala de la Corte. Entre ellos destacan los siguientes: convenio celebrado ante el Centro de Conciliación Laboral, el artículo 684E, fracción 13ª de la Ley Federal del Trabajo, que le da el carácter de cosa juzgada, es acorde con los artículos 17 y 123, apartado A, fracción 20 de la Constitución. Citatorio en el procedimiento laboral, si al efectuar la primera notificación personal no encuentra al interesado o a su representante. Debe dejar citatorio para que lo espere a una hora hábil determinada del día hábil posterior, conforme al artículo 743, fracción 3ª de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior. Programa Sembrando Vida. Las referencias geográficas o coordenadas de las unidades, precisamente de las unidades, en este caso será de producción, que son objeto de apoyo, no se equiparan con el domicilio de las personas inscritas en el padrón de beneficiarios, ni pueden utilizarlos para identificarlos. Y solicitud de laudo o sentencia laboral no actualiza la causa de improcedencia del amparo directo por consentimiento del acto reclamado. De plenos regionales se publicó un criterio sobre competencia para calificar el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, mientras que de tribunales colegiados se publicaron 24 criterios, de los cuales una es jurisprudencia y 23 tesis aisladas, entre los que destacan temas relacionados con prima de antigüedad, interés superior de la niñez y pensión por viudez. Vamos a una pausa y regresamos con más. Más adelante, la Sala Superior revocó sanción a la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy. Y vámonos con este último bloque de información. Esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un asunto relacionado con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sanción que la Sala Especializada había impuesto a Ernestina Godoy Ramos, entonces candidata al Senado por la coalición Sigamos Haciendo Historia, por la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano en diversas alcaldías de la Ciudad de México. Por mayoría de votos, las y los magistrados determinaron que en el expediente no existen elementos para determinar que Ernestina Godoy ordenó la contratación de la propaganda ni que tuviera conocimiento de la colocación de la misma. Señalaron que el extenso territorio que abarca la Ciudad de México imposibilita una vigilancia razonada por parte de los candidatos. Se atempera la situación del conocimiento de la candidatura dependiendo de la situación geográfica que guarde la candidatura correspondiente. Y precisamente eso es lo que toma o retoma el proyecto. Resulta evidentemente más fácil advertir la colocación de propaganda en una circunscripción pequeña a una mayor. Dos de las magistraturas de la Sala Superior votaron en contra del proyecto de su compañero Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Es decir, solo serían responsables de la colocación de propaganda en lugares prohibidos las candidaturas a diputaciones, alcaldías y presidencias municipales, pero no las demás candidaturas. Entre otros, una candidatura a una gubernatura quedaría exenta de responsabilidad por la indebida colocación de propaganda. Al final, por mayoría de 3-2, se mantuvo la sanción contra el partido Morena y se revocó en cuanto a la responsabilidad indirecta atribuida a la entonces candidata Ernestina Godoy, quien solicitó licencia en el Senado para ocupar la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Si bien México cuenta con normas y precedentes judiciales que sancionan la violencia política en contra de las mujeres, es indispensable visibilizar esta violencia en otros ámbitos y sancionarla. Lo anterior lo expresaron participantes en la presentación del libro Violencia de Género contra las Mujeres, Prevención, Consecuencias y Sobrevivencias, de la autoría de la maestra Adriana Leonel de Cervantes. Precisaron que también es indispensable contar con organismos especializados y capacitados para sancionar la violencia en contra de las mujeres y lograr su erradicación. A final de cuentas, es una violencia de género que estamos sufriendo en todos los ámbitos de la vida pública. Cuando una mujer pretende salir de esa vida privada a la vida pública, la violencia no cesa, solamente cambia de lugar y de forma. Sino que tenemos una tarea pendiente que es la visibilización, la concientización y sobre todo que pues seguimos desde nuestra trinchera buscando la manera de erradicar, de prevenir y sancionar como juzgadoras estas conductas. La obra analiza diversas sentencias emblemáticas que sancionan la violencia política en razón de género. Ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González y nos vemos en la próxima.